Bueno, muy buenos días. Otro domingo de ajedrez temprano, insólito para ajedrecistas, pero hoy estoy muy feliz porque tengo un invitado, un maestro internacional, Maxi Pérez. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo ¿Qué andas? hace, Gustavo? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, la verdad yo también estoy sorprendido que esté levantado. Estamos sorprendidos, claro. Pero, viste, lo Gente que hace el joven que se ajedrez a levanta veces. temprano un domingo siendo ajedrecista. Digo, solo Maxi, Claro, que sí, 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 trabaja, sí, sí, sí. que Pero, viste, las trabaja cosas por que hace el ahí. ajedrez. Sí. Bueno, cuento brevemente, vos sos muy conocido, pero estamos ante un maestro internacional que juega desde muy chico, yo lo conozco desde muy chico, y siempre digo que tengo una gran alegría, Maxi, yo podía enseñarle a ustedes algo cuando eran chicos y ahora es al revés, o sea que todo vuelve, ¿viste? Todos estos chicos, Flores, Mareco, Claro. yo les ganaba de chicos, pero ahora me enseñan a mí, con lo cual, fuera de broma, me da una gran felicidad que estemos compartiendo una masterclass. Yo te comenté que había visto muchos trabajos tuyos en YouTube sobre historias, sobre torneos que me encantaron, y sé con la profesionalidad que trabajás, Maxi, así que te voy a dar ahora la palabra para que demuestres al gran público todo lo que prepara Maxi Pérez en sus clases y demás, ¿eh? Y por supuesto un gran Bueno, agradecimiento. por favor, el agradecimiento es mío. Gracias por compartir este espacio en general, porque, bueno, como yo mismo hago en el canal de YouTube, ¿no? Pienso que, bueno, hay muchas personas las cuales no pueden acceder al conocimiento, esa es la realidad, ¿no? ¿Viste? No, nosotros vivimos, digamos, en una sociedad, la verdad que estamos con el mango justo, ¿no? Eso es un Esa poco... es la verdad. eh, entonces, creo que este espacio en general está bastante bueno, ¿sí? Para que justamente personas que tal vez no tengan la posibilidad de acceder a un profesor, ¿no? Que no puedan, digamos, bueno, justamente costearse este tipo de gastos, que bueno, que puedan aprender, ¿no? Entonces, la verdad que felicitaciones por el espacio, a mí me parece realmente genial, un poco también lo que yo intentaba, ¿no? Con mi espacio, ¿no? En YouTube, ¿no? De enseñar un poco la historia del ajedrez, ¿no? Que es un tema que mucho no se ha tratado, ¿no? Y que No, me parece que, además que bueno, te es cuento, mira, importante. acá nos pasó algo muy lindo que me ha pasado tantos años enseñando, que yo quería armar algo como para que en la pandemia del año pasado las chicas y los chicos del club por lo menos me vieran y estuviéramos en contacto. Entonces empecé a Claro, pensar entre Colgaste Pitch y de golpe vi que tuvo mucha trascendencia escribiéndome gente del interior o del exterior, que ni claro. saben, ni siquiera saben dónde está Villa del Parque, pero que me dijeron qué bueno lo que hacen, sigan. Y me dio muchas ganas de seguir haciendo cosas, invitando desde Oscar Pagno, Alejandro Mareco, y a chicas, chicos, alumnos, para que mostremos cosas y Claro, justamente lo que vos decís, que la gente pueda acceder y conocernos, ¿no? Por ejemplo, todos saben que sos un maestro internacional, conocido y demás, pero por ahí nunca te vieron y ahora te van a ver claro, claro, en acción, o a mí también me da el profe Gustavo, tantos años, y ahora me dice, ah, qué bueno es lo que hacía, claro. porque claro, me Sí, conocían sí, por sí, sus sí, 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 alumnos, sí. No, no bueno, directamente. Así que una es un gran poco la alegría. ventaja de la virtualidad, ¿no? O sea, digamos, en mis comienzos, por ejemplo, la virtualidad no había mucho, ¿no? Estamos hablando en el 2000, había, pero no tanto, ¿no? No era para todos, ¿no? Hoy en día, viste, todos, o casi todos, pueden acceder a la compu o al celular al menos, ¿no? Y mirar los videos, así que eso en general es algo que estuvo bastante bueno, ¿no? O sea, nosotros éramos con los libros, ¿no? Nosotros teníamos el Claro, claro. libro, había Sí, que sí, estudiar solo sí. con el libro y bueno, y Acá lo tomar único la que hay es un clase, libro, digo, sí, sí. claro, Después, bueno, han cambiado y hay que por también estar a suerte, la altura de. No dejamos de recomendar a los chicos que compran y por que copian y supuesto, copian. Porque ni comprando hablar. lo que hacen es alientan a que los maestros escriban. Porque Claro, la exacto, industria, totalmente. yo creo que Ni eso es lo más. hablar, Yo siempre ni trato de hablar. comprar justamente por eso, porque pienso en el esfuerzo que hace En el el maestro, esfuerzo, claro. las Ni horas, hablar. y que el formato libro todavía para mí todavía sigue muy vigente. Bueno, yo también, vos sabés que yo cuando muchas veces estudio, o sea, libro Ahí está, sí. y tablero, ¿no? O sea, a la vieja escuela, como, como De hecho, suelen decir mis acá, alumnos. Max, en esta mensita no lo voy a mostrar, pero a la derecha de mi pantalla tengo todos los libros de Boresti y todos los de Ah, Agar. Y los tres sobre claro, cárcel. Con eso arranco, mirá. claro. Acá al lado, todo así empiezo el día. Ok, bueno. Bien, Bueno, vamos. antes que nada, viste, para comenzar, quería dar algunas consideraciones generales, viste, que, digamos, no están estrictamente relacionadas a la partida en sí, que vamos a ver, pero que me parece que son, viste, desde mi punto de vista, aclaraciones para, que, bueno, pueden llegar a servir en general para el jugador intermedio, ¿no? Que está, viste, en el camino del ajedrecista, etcétera, ¿no? Y quería mostrar una partida para ir, digamos, comenzando, en la cual se ve, hoy en día
depende ya el módulo que tengas, ¿no? También depende de si va a encontrar la posición o no. Pero quiero mostrarle una partida en donde pasa, donde Ding Liren es muy curioso, pero juega toda la línea del módulo y en un momento está perdido. Entonces, es curioso, ¿no? Porque es algo que hoy en día yo noté que pasa mucho, ¿no? Que los jugadores, por ejemplo, miran el módulo y lo siguen ciegamente, ¿no? O sea, que no piensan. O sea, directamente que miran el módulo, lo siguen, sin profundizar, ¿no? Porque aparte no es que solamente miran el módulo, sino que lo miran 5 segundos, ¿no? O sea, lo que el módulo dice de golpe de vista. Es verdad que día a día va creciendo el nivel del módulo, ¿no? Entonces, esos 30 segundos cada vez es más confiable, claro, pero simplemente tengo esta partida porque me causó mucha curiosidad, ¿no? Que en su momento, cuando yo la vi, esta partida es, a ver, dame un segundito, del año 2013, ¿no? Y es bastante interesante porque incluso, ¿no? 2013, que ya existían módulos bastante fuertes, en ese momento yo me acuerdo cuando vi la partida, empecé a seguir con el módulo, ¿no? Y decía, pero ¿qué pasa acá? ¿No? Yo decía, pero esto está muy bien para el blanco. Y el módulo marcaba ventaja negra, pero clara ventaja negra. Hoy en día cambia, ¿no? El módulo se da cuenta de la compensación, ¿no? Pero en ese momento, incluso para jugadores que tal vez estén usando módulos viejos, ¿no? ¿Qué pasa, no? Alguno que tal vez no esté... Sí, porque ha salido aquí en alguna de las charlas el tema módulo, y creo que Diego Flores fue muy, hablando con las chicas y con los chicos, diciéndole, hay que usarlo, pero con mucho cuidado. Exacto, bueno. Con mucho cuidado, porque exacto. hay que ver porque el módulo es capaz de ver 10 jugadas seguidas en defensa y uno no las ve. Exacto, estás claro. bien y vos estás perdido para los fines prácticos. Claro. O sea, ¿no? de hecho, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? En su tiempo, no solamente ahora, digamos, con el tema del módulo, sino en general, ¿no? O sea, algo que yo siempre trato de desarrollar en los alumnos es que sean críticos, ¿no? O sea, porque, digamos, uno tiene que desarrollar el sentido crítico de las posiciones, ¿no? Incluso teniendo el nivel que tenga, ¿no? O sea, porque así es como uno progresa a la hora de jugar ajedrez, ¿no? Petrosian mismo, ¿no? En un libro muy bueno, Ajedrez en la Cumbre, dice, ¿no? Dice que se los recomiendo leer porque es buenísimo, ¿no? Él comenta justamente cómo encuentra las variantes con alfil G5, ¿no? Claro, o sea, en uno de los capítulos comenta eso y él dice que... Aperturas al gusto de uno, decía, ¿no? Exacto, decía aperturas al gusto de uno y aparte comentaba que, bueno, justamente es el hecho de que en esa época nadie jugaba, por ejemplo, la variante acá, ¿no? Vamos a poner acá unas jugadas. Él en muchas partidas jugó así, ¿no? Claro, y esta apertura no la jugaba, en esa época no la jugaba nadie, o sea, nadie jugaba esta variante, y después imagínate que Petrosian gana una partida muy famosa con Liublinsky, que se las recomiendo también mirar, y bueno, después gana de negras contra Spassky, ¿no? En estas posiciones. Claro, y realmente es muy interesante porque él comenta justamente que él fue crítico, que él observaba las posiciones, y por más que la enciclopedia diga, no, mirá, acá la jugada es esta, él analizaba si era la jugada. Hoy en día, es verdad que con el módulo esto es un poquito más, como que es más difícil que falle, ¿no? Pero igualmente está bueno, ¿no? Echarle la propia perspectiva. Porque a mí me ha pasado posiciones donde incluso el módulo me dice que tengo ventaja, pero yo me sentía muy incómodo. Son posiciones esas que el módulo te dice, bueno, ¿tenés ventaja? Claro, te dice, mira, tenés un 0.20. Bueno, sí, perfecto, pero el otro tiene una compensación brutal, ¿no? O sea, entonces... Además, yo siempre, Maxi, cito a Tigram, porque siempre digo a los chicos, una nota de él que me impactó, que es confía, pero revisa. Confía, toma, pero revisa, ¿no? Y vos sabés que te quería comentar algo. En ese libro, viste que él tardó no sé cuántos años para enganchar, creo que era Cosma con ese D5. Sí, claro. Que después Rubinetti le ganó una partida a Miguel Naidor en el campeonato argentino, el último que jugó Naidor con el D5. Naidor, ¿sabés que no lo conocía? Estás hablando de la posición del gambito, o sea, el gambito de dama que está el peón aislado y mete el D5, ¿no? No, en esta con alfil G5. Con alfil G5, que D5 y caballo C3. Sí. Bueno, Rubinetti le ganó a Naidor 20 años después que Petrosian había encontrado la... Y vos sabés que a mí en una partida de torneo también un señor me cayó en eso y gané. Así que mirá, hasta ahora... hasta ahora funciona, ¿no? Funciona. Bueno, es que justamente eso es un poquito antes de comenzar lo que quería hablar, ¿no? O sea, esta vez en este caso traje una partida moderna, podríamos decir, bueno, 2013, viste cómo son hoy día los tiempos, ¿no? Pasa un año y ya es vieja, ¿no? O sea, pero, digamos, podríamos considerarla que está dentro del ajedrez moderno, ¿no? Pero antes de comenzar, quería comentarle a todos que está bueno mirar partidas clásicas, porque hoy en día yo lo que noto es que todos miran partidas súper nuevas, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, está bien.
Obviamente todo depende del nivel que se maneje, ¿no? Claro. Pero en general los jugadores intermedios, sobre todo los jóvenes, solamente mira partidas de ahora, ¿no? Y ponen el módulo, mira partidas de ahora y ponen el módulo, ¿no? Y el problema es que muchas veces la comprensión misma no es adecuada. ¿Por qué? Porque, claro, las partidas clásicas, ¿cuál es la ventaja? La ventaja de las partidas clásicas es que la idea es pura. O sea, uno de los jugadores claramente jugó peor. Eso hay que decirlo, ¿no? O sea, si vos lo comparas con el módulo, probablemente juegue mucho peor de que tal vez lo que hace Bashir-Lagrave, ¿no? Justamente, Ding Liren, etc. Pero claro, es que ahí está el punto. O sea, muchas veces los jugadores ven las partidas actuales y no entienden el trasfondo, ¿no? O sea, y de Claro, hecho, claro. les recomiendo, por ejemplo, uno dirá, bueno, pero por ejemplo, Dubov es joven, ¿no? Dubov es joven, no debe saber nada de ajedrez clásico, debe ser todo módulo, porque muchos jugadores, de hecho, chicos sobre todo, piensan eso, ¿no? Y hay Sí, una sí. entrevista que les recomiendo que vean de Chessbase a Dubov, en donde, por ejemplo, le ponen posiciones al azar, ¿no? De partidas de Mijail Tal, ¿no? O sea, y él se las Las sabe de conocía todas. memoria. Las Mirá conocía vos, todas. interesante. Entonces, por eso comento que muchas veces existe la idea de como, sí, hoy en día es todo módulo, ya las partidas clásicas no No, sirven, no. ¿no? Además, yo siempre digo que el ajedrez es como cualquier otra disciplina, los clásicos nunca pasan de Totalmente, moda y siempre te interpelan, ¿no? Si vos, vos querés ser exacto. un gran músico, escuchamos a Beethoven, Mozart, que en algún Claro, momento, totalmente. claro, si Total. sos lector o si te gusta el arte Es que, plástico, tenés, es claro, que es muy siempre los interesante, ¿no? clásicos. Porque, de hecho, por ejemplo, hoy en día, con los clásicos, muchas veces hasta se encuentran ideas de apertura, porque son aperturas que están muertas, ¿no? De hecho, uno de los que a mí me encantaba cómo lo hacía era Morosevich, ¿no? O sea, que era un jugador que te encontraba Sí, sí, novedades sí, por todos lados, y muchas veces eran de partidas muy antiguas, ¿no? O sea, está muy claro, interesante claro. porque uno, de hecho, ve variantes extrañas, a veces cuando mira los clásicos se sorprende de cosas que dice, ¿y esto? ¿De dónde salió, no? Esta variante, ¿no? O sea, nunca la había visto en mi vida, acostumbrado de partidas actuales, ¿no? Y la verdad es que a veces se pueden encontrar ideas interesantes, ¿no? Pero bueno, comencemos entonces con la partida que traje hoy, que es una partida bellísima, ¿sí? Por parte de Bashir-Lagrave, jugadorazo, supongo que muchos lo conocerán, ¿no? El mejor jugador de Francia actualmente, Sí, y sí, Dean sí. Liren, mejor jugador de China, ¿no? China, ¿no? Así que estamos hablando de dos jugadorazos. Ambos con pretensiones, no sé si llegarán, pero ya han jugado candidatos de llegar a jugar contra Cárcel, ¿no? Contra Magnus Carlsen, claro, o Claro, sea, los estamos. dos eran candidatos, ¿no? No Claro, sí, llegaron, sí, sí, eran y pero son, ¿no? Ahora, no, porque para mí los dos son, ¿no? O sea, son dos jugadorazos. Realmente, bueno, Bashir-Lagrave tiene un estilo que a mí me encanta particularmente, ¿no? O sea, uno más allá de todo, ¿no? Tiene su estilo, ¿no? Y le gusta ver partidas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso de ataque, ¿no? Súper ahí, combinaciones, claro. etcétera. Y bueno, esta partida es súper interesante porque pasa esto que les comento, ¿no? O sea, que en un momento es muy gracioso, pero en el 2013 yo chequeé la partida con el módulo y daba realmente, o sea, el módulo decía todo el tiempo ventaja negra hasta cierto momento. Cuando el módulo cambiaba, era ventaja decisiva blanca. O Claro, sea, pero así, ya estaba perdido, o sea, ¿no? Y vamos sálvese a quien ver, pueda, sí. claro, y vamos a ver que es una cuestión de comprensión más que de otro tipo de cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, la partida comienza así, ¿no? E4. Acá viene un C6, D4, D5, una Caro-Kann, y acá E5, ¿no? Entonces, el negro juega alfil F5, que bueno, esta es la idea principal de la Caro-Kann con respecto a lo que es la francesa, ¿no? En donde básicamente el alfil sale por fuera de la cadena de peones. Acá, por supuesto, hay todo un debate, ¿no? Vos sabrás, ¿no? Hay un debate terrible entre que los jugadores de francesa dicen que la francesa es mejor porque es más agresiva, que los de Caro-Kann no, porque el alfil está afuera, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. viste, es una lucha que va a continuar hasta el infinito, ¿no? O sea, los jugadores de Caro-Kann con los de francesa. Incluso, bueno, generalmente uno cuando, digamos, allá aprende a jugar la Caro-Kann o alguna de estas, termina jugando la francesa después, ¿no? Como que, También, viste. claro, eso te iba a decir. Yo me acuerdo del maestro Fogelman, que era el maestro de Richard Parque, jugaba Caro-Kann, pero su alternativa era la francesa. Claro, Cada tanto, ¿no? y de hecho, traigo a colación esto porque justamente quería aclarar un detalle que me parece súper importante a la hora de estudiar aperturas, ¿sí? Hoy en día hay una cantidad de información terrible, ¿no? Por todos lados tenés información, ¿verdad? Entonces, una de las grandes preguntas que tienen los jugadores es cómo organizar mi repertorio, cómo, por ejemplo, sobre todo para jugadores, yo hablo en este caso, tal vez un chico que tenga mucho tiempo, bueno, puede dedicarle muchas horas, aunque es un poco tedioso, ¿no? Estar todo el tiempo mirando aperturas, sobre todo pensando en que tiene muchas otras cosas por mejorar. Ese, de hecho, es otro error súper típico, ¿no? Que se dedican 20 horas, ¿no? Por día estudiando que el libro que tengo que aprender
esto, que esto, o sea, pero Claro. hasta la 20 está impecable, ¿no? O sea, y ese es un problema, ¿no? Yo lo que pienso en general, que una de las maneras en que uno puede aprender es mediante estructuras de peones, ¿sí? O sea, empezar a ver cómo las estructuras de peones en muchas aperturas son Claro. similares. Entonces, en base a eso, jugar un repertorio basado en estructura de peones, ¿no? Por decir algo, si ven mis partidas van a ver que contra la siciliana yo siempre planteo esquemas con G3 o con alfil E2. Y contra todas las variantes, ¿no? O sea, y claro, ¿qué sucede? Son las mismas Ayuda, posiciones, claro, los mismos las mismas esquemas, posiciones, ¿no? ¿no? A relacionar. Exacto, aparte es mucho más fácil la comprensión, porque si uno comprende, por ejemplo, por decir un detalle, ¿no? O sea, solo un pequeñito detalle. Por ejemplo, este tipo de posiciones, ¿no? Acá, por ejemplo, caballo de 2, ¿no? En la Caro-Kann, peón por... Bueno, el caballo C3 es lo más normal, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. Acá, por ejemplo, Sí, acá, supongamos H4, H6, ¿no? Esta posición, la posición clásica, ¿no? sí, Entonces sí. nosotros tenemos este tipo de posiciones, ¿no? Esto es la estructura caro-eslava, ¿sí? Ujú. Entonces, esta estructura es bastante curiosa, porque vos decís, bueno, sí, qué sé yo, esta es la variante de la Caro-Kann, uno pensaría, ¿no? Pero no, yo lo veo como, esta es la estructura caro-eslava, ¿no? ¿Y qué sucede? Primero, ¿por qué se llama caro-eslava? Bueno, porque sucede en la Caro-Kann y en la eslava, No, por es el supuesto. lava, obvio, sí, sí, sí. Pero ¿qué sucede también? Esta posición viene de la escandinava. O sea, tal vez el alfil lo que cambia es un poco la disposición de piezas algunas Claro. veces, ¿no? O sea, pero esto también se produce, esta estructura de peones, se produce en algunas posiciones del gambito de dama. Pero Sí, esta sí, o sea situación que, también se produce en la lequine. claro. Entonces, cuando uno empieza a ver en la cantidad de situaciones donde se produce la misma estructura de peones, uno dice, pero entonces, me conviene estudiar estructura de peones, mato 20 pájaros de Claro, un solo claro, tiro, matar ¿no? O más. sea, Sí, en sí. lugar de ponerse a De estudiar, hecho, obviamente, estaba pensando, el Arce mismo decía, cuando metió Escandinava, que sorprendió al mundo porque le ganó Carpo, dijo, bueno, la claro, Escandinava de última es una mejorita a la Caro-Kann, como diciendo, con un poco más de, como un poco sí, más de dinamismo, pero es una Caro-Kann. Mirá vos, claro, eso es que es muy interesante, ¿no? Tener presente este tipo de detalles, ¿no? Lo hago como aclaración, no es el foco sí, sí, principal, sí. digamos, de la clase, pero es algo que yo siempre hago mucho hincapié, ¿no? En que hoy en día los jugadores están acostumbrados a leer, viste, el libro o ver el video o solo ver eso, ¿no? Y la verdad es que no piensan en general, ¿no? O sea, como la estructura de peones es la forma más sencilla. De hecho, me pasa mucho de alumnos en donde, viste, los típicos que van cambiando de apertura todo el tiempo, ¿no? Y que nunca juegan ninguna, o sea, y nunca saben ninguna. Ese es otro gran problema. ¿Por qué sucede eso? Muy simple, perdón. Los tipos agarran el libro que le cae en la mano, ¿me entendés? O sea, o Claro, el claro, video que le cae en la mano. claro. Entonces, claro, bueno, juegan lo que pueden, ¿no? O sea, miran un video, bueno, vamos a aplicar esta, ahora otro video y va. Entonces, es gracioso porque, por ejemplo, no sé, por decirte una cosa, juegan francesa, ¿no? Y en lugar de hacer algo muy lógico como es cambió un poquito, ¿no? Dentro de la francesa, quiere jugar Claro, siciliana. O claro. sea, digo así, pero no podés jugar francés, o sea, podés, pero digamos, no te conviene si no aprendiste la francesa jugar siciliana, porque son esquemas diferentes, ¿no? Bueno, Ujú. ahora sí, hecha esta introducción, me parecía, viste, una cosa importante aclarar porque, digamos, es un problema habitual, ¿no? Hoy en día, Sí, sí, pero muy interesante. dentro de los jugadores, ¿no? Entonces, Volvemos a la Caro-Kann. vamos a la Caro-Kann. Alfil F5. Bueno, por supuesto, Bueno, idea tener el alfil afuera. Y acá H4. Esta línea, digamos, hoy en día se está jugando bastante, ¿no? O sea, este H4. Se llama variante tal, ¿no? sí, eso te iba a decir, recuerdo a Miguel Tal acá, ¿no? Sí, sí. Exacto, ¿no? El famoso match contra Botvinnik en el Marco 60, Botvinnik. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, la idea es bastante simple, ¿no? Expandir la cadena de peones por el flanco de rey. Por supuesto, acá una trampita para los incautos, ¿no? Si juegan Que E6. siempre hay. Claro, que siempre hay alguno, ¿no? O sea, es más, de hecho en internet yo me cansé, esta es una de las Sí, líneas sí, que yo Michel, juego, sí, eso. me cansé de jugar esta variante, ¿no? Y que el otro tenga premove hecho de 6, ¿no? O sea, Claro, entonces de repente se encuentra con esto, ¿no? Y el una problema pieza de es, menos. Sí. ya estamos con piecita de menos, ¿no? Entonces, bueno, por esta razón hay que tener cuidado con esta jugada y existen varias formas acá de enfrentarlas. En la partida vino H6, ¿ok? Que es lo H6 más que es, sólido, ¿no? Ah, por lo menos la que bueno, yo conocía. Sí. sí, a mí me gusta, particularmente si me preguntás a mí, me gusta más Ah, mira H5 vos. realmente. Esta, a mí, lo que pasa es que, bueno, ahí es una cuestión de gusto, ¿no? Para mí H6 es más combativa, tal vez, en el sentido de como que, viste, vos dejás al blanco expandirse tranquilo y bueno, siempre está ese problema. Cuando vos avanzás de más, después estás sobreexpandido, ¿no? Y hay que Claro, tener después cuidado. el negro viene el contraataque, ¿no? Con Exacto, C5. después viene el contraataque, sí, que es un poco el estilo, ¿no? De la Caro-Kann, ¿no? O sea, dejarte espacio y después contraatacar, ¿no? Entonces,
La cuestión, H5 es posible, ¿no? O sea, es una posibilidad. Y la otra que existe, que es muy interesante, que a mí particularmente me trajo en Dama muchos casos de B6, dolor ¿no? de cabeza, es Sí. Dama B6, ¿no? Esta me parece a mí particularmente muy interesante, porque la idea es que, por ejemplo, ideas como G4 ahora se responden, ¿no? Con alfil de 7, por ejemplo. Entonces, el alfil queda dentro de la cadena de peones, ¿no? Y eso, en cierta manera, está bastante interesante. Pero ahora veamos, por ejemplo, el H6, ¿no? G4, y de hecho acá la variante principal es alfil de 7, ¿no? Acá, Claro, vamos porque a volver ante acá. H7 había E6, no sé cómo estará ahora la teoría, pero yo me acuerdo que Bueno, era es que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Sí, hoy en día, como te digo, ¿no? Si vos estudiás la línea, se puede jugar de negra, ¿sí? Pero alfil de 7 como la más popular y la más sana, digamos, ¿no? Y de hecho acá hay variantes muy interesantes como H5, ¿no? Entonces juegan E6 y F4, y te juegan esta posición. Y sí. uno puede ver este tipo de cosas muchísimo en el ajedrez actual, ¿no? O sea, que tiran los peones por todos lados, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ves, al No, y final... también maniobras raras, ¿no? Rey F2, G3 mejor. Vos sabés que yo esto lo jugué una vez sola, contra el maestro Sí, internacional Campos, que está en España, que sí, lo allá conozco, sí, sí. que hicimos tablas, pero muy reñidas. En un momento me hizo ver Rey F2 y Rey G3. Le había sacado un informador y yo pensé que estaba frito y después encontré algo. Sí, bueno, de hecho, bueno, yo jugué esta posición, la jugué contra Tempone, ¿no? Contra Marcelo Tempone Ah, en un contra blitz. Marcelo, claro. Sí, en un blitz en Boca, ¿viste? Y bueno, nada, lo agarré fuera con la guardia baja, ¿viste? Y bueno, le pude ganar, pero es muy interesante porque, digamos, este tipo de situaciones, muchas veces uno mira esto y dice, pero te das cuenta, los clásicos no sirven para nada, ¿no ves cómo juegan ahora que te tiran todos los peones? Y vos decís, pero no, ¿cuál es el sentido? Bueno, esto vos lo puedes aprender de un clásico también. ¿Por qué? Porque el concepto es muy sencillo. Uno de los errores comunes que tienen los jugadores es que miran las posiciones y se piensa que todo son las reglas de juego abierto, ¿no? O sea, que todo, viste, es Claro. desarrollo rápido en Rocky, y no, pero pará, o sea, en el juego cerrado las cosas cambian un poquito, o sea, como no hay un ataque directo sobre el rey, uno puede gastar un poco más de tiempo acomodando las piezas. Eso es algo fundamental a considerar, ¿no? Y que de hecho yo veo que es un error súper común también, ¿no? Que todos piensan no sé, las reglas, viste, son las del juego abierto son para todos lados, ¿no? Para todo Claro, momento, claro, ¿no? no, no. Y bueno, Vos sabés pará, el que acá, juego... Maxi, siempre yo bromeo con esto. Nosotros que le enseñamos a veces a los chicos a nivel elemental, sacar las piezas, rocatas, qué sé yo. Claro. Digo, me ve jugando esto con blancas una alumna y me va Y a ahora decir, que. profe, ¿qué está jugando? ¿A los Claro, peones? sí, sí, el peón H no se mueve, ¿no? O sea, el H no se mueve. ¿Qué está jugando? ¿Guerra de peones? Claro. O sea, lo Bueno, que básicamente juega acá el blanco es, o sea, considera que va a poder formar una cadena de peones muy fuerte, caballo acá, y de hecho una de las ideas que existe en esta posición, que es muy curiosa, ¿no? O sea, por ejemplo, negro rompe acá, 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 ¿sí? Que viene un poco a colación de lo que vos decías, es que acá hay una variante con torre H2, es muy curiosa. Si te juegan ajá. torre H2 y te defienden el B2, que de hecho, si vemos esta estructura de peones, es curioso, pero esto es una francesa del avance, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. es muy interesante, ¿no? Cuando uno aprende estructura, a veces no sabe la teoría exactamente de la posición, y de hecho debo decir, cuando jugué la partida con Marcelo yo no sabía la teoría, me la había olvidado, o sea, la había aprendido hace poquito y me olvidé, bueno, pero conocía las ideas, ¿no? O sea, me Las acordaba de ideas torre son H2, importantes, te ayudan, claro. exacto, exacto, son como guías, ¿no? Que uno tiene, entonces está bueno conocer las ideas y no solo saber de memoria, porque cuando la memoria es frágil, ¿no? La memoria es muy frágil. Entonces, bueno, y de hecho justamente jugué la idea con, uy, para que acá, el zoom, ahí está, la idea con rey F2 y rey G3, y bueno, después terminé ganando por ataque con un G5 en un momento, ¿no? Pero No, en algún bueno, momento. claro, es lo que te digo, ¿no? Y es curioso acá cómo el blanco tal vez juega bastante extraño en principio, pero bueno, se justifica justamente por el hecho de que se puede hacer esto. Pero en esta partida vino alfil E4, ¿no? F3 y alfil H7. Entonces, acá sucede algo bastante interesante, ¿no? El blanco juega Esa E6. es Bueno, temática, ¿no? es una jugada, claro, pero nosotros podemos decir temática justamente porque vimos muchas partidas Muchas clásicas donde el partidas. E6 sucede. De hecho, se me ocurren partidas de Bronstein, ¿no? Que se me vienen a la cabeza, en donde justamente el E6 termina siendo temático, ¿no? Después de verlo varias veces. Justamente ahí está el punto. Y de hecho, la pregunta es por qué sacrificamos un peón en este caso, ¿no? O sea, ¿por qué viene el E6? ¿Cuál es la idea principal? Porque no tengo desarrollo y encima sacrifico un peón. O sea, parece una locura si vamos al caso, ¿no? Bueno, la idea principal del E6, en principio, es que luego, por ejemplo, de la captura aquí, vamos a hacer F por E6, la idea principal es que ahora este alfil tiene bastantes dificultades en salir, porque al estar este peón delante, bueno,
está bloqueado, ¿no? Y salir por el otro sector, bueno, también está relativamente complicado, porque si jugamos G6, bueno, está bien, revivo el de F8, pero se muere el de H7, ¿no? Entonces estamos en una elección bastante complicada, ¿no? Esa es un poco la idea del sacrificio del peón N6, sacrificar para que el otro se le complique en el desarrollo, ¿no? Sería un sacrificio posicional de peón. Acá no estamos Claro. buscando darle mate en pocas, ¿no? O sea, es más No, no, el que tenga estilo. dificultades, ¿no? Para, Claro, a largo plazo estamos hablando acá, ¿no? No solamente, bueno, viste, sacrifico el peón y le doy mate. No, o sea, hay que jugar, ¿no? Bueno, entonces en la partida vino caballo F6 y alfil F4, ¿sí? Eh, bueno, la jugada principal no es caballo F6, sino hoy en día es dama D6, ¿sí? ¿No? Si alguno después quiere estudiar la variante y mirar, porque capaz que el jugador de Caro-Kann, ¿no? Le juegan esto y dice, uy, ¿ahora qué? Bueno, no está perdido el negro, sí puede jugar dama D6, que fuerza a justamente por F7, no, acá, por F7, y yo sé que esta posición uno podría decir, no, pero el rey perdió el enroque, ¿no? Está terrible esta situación. Pero bueno, acá está justamente el terreno de las compensaciones, ¿no? Muchas veces en el ajedrez uno se enfoca solo en un factor y hay muchos en una partida, ¿no? Entonces, está bien, es verdad, perdimos en el enroque con negras, pero a cambio tenemos bastante dominio de la posición, ¿no? Y el E5, por ejemplo, está por venir, ¿no? Entonces, cuando llegue el claro, E5, claro. la verdad es que el negro va a tener una actividad terrible, que eso es un poco a veces lo difícil del ajedrez, ¿no? Saber cuándo el dinamismo es más que el ajedrez posicional o al revés, ¿no? O sea, como por ejemplo Dorfman en un libro muy famoso, ¿no? El método comenta sobre la estática y la dinámica, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta trabajar mucho sobre estática y dinámica, porque justamente es muy difícil. De hecho, yo te diría que Dorfman estuvo bastante, en mi criterio, estuvo bastante acertado sobre muchas cosas, ¿no? Del estilo de, por supuesto, ¿no? Dorfman es un... No, pues yo digo, bueno, estuvo acertado, tampoco que... Ahí se ve, ¿no? Un poco lo que digo, lo crítico de uno, ¿no? O sea, porque Dorfman claramente es mejor jugador que yo, ¿no? Eso creo que no se discute. Sin embargo, yo no digo, porque es Dorfman está bien. No, no, o sea, yo trato de No, ver no, las claro, ideas hay que que tener una propone. mirada crítica. Sí, sí. Exacto. Simplemente lo muestro como ejemplo, ¿viste? Porque tal vez para muchos jugadores suena, no, mirá, ves una posición de. Y Kasparov dice esto, sí, Kasparov lo dice, ya está, hay que hacerlo. No, o sea, hay que ver si está Hay que bien. ver, Porque sí, si sí. no, uno tal vez, muchos jugadores confunden esto con ser pedante, ¿no? O sea, como diciendo, pero ¿quién te crees que sos? ¿No? Y está bueno, ¿no? Marcarlo porque. No es cuestión de ser pedante, es cuestión de ser justamente crítico, que es muy distinto, ¿no? Claro, Bien, claro. entonces, esta posición es bastante curiosa porque en principio el negro es verdad, perdió el enroque, pero una frase, si no me equivoco, creo que era de Tal, vos me vas a corregir, pero decía, una debilidad no es debilidad si no se puede Y no, aprovechar. se No sé puede si, ser aprovechada, sí, exactamente. La uso creo que mucho. era, exacto, Y entonces los sí, bueno, depredadores la usan mucho. O sea que la usan exacto. mucho, sí. Es que está muy bien porque justamente, ¿no? O sea, muchas veces nosotros nos fijamos, no, pero la casilla débil, pero el otro no puede llegar a la Si casilla, o no sea, llega, no es tan débil. exacto, no es tan débil, lo Si no podemos llega. aceptar. Entonces, acá esto sería la variante principal, pero vino caballo F6, ¿no? Entonces alfil F4. Bayer es bastante gracioso que sigue con el sacrificio bastante tiempo, ¿no? Entonces acá viene dama B6. Y bueno, acá es lo que te decía, ¿no? O sea, si vos mirabas esto con el módulo te tiraba 0,80 en su momento. Hoy en día no. Hoy si ponemos los módulos actuales, mejoraron mucho en ese aspecto, muchísimo mejoraron. Pero es curioso porque en este periodo te tiraba acá 0,80 para las negras, ¿no? Y yo miraba la posición y decía, bueno, qué sé yo. Está bien, puede ser que tal vez el negro tenga ventaja, ¿no? Porque va a comerse un peón, pero no me parece tan claro que realmente sea clara ventaja. Me parece muy extraño, ¿no? Aparte de Entonces una acá, posición medio extraña, hay que evaluarla bien, no sé. claro, Así a primera vista, sí, 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 no parece tampoco tan claro el asunto, ¿no? tampoco De claro. que O sea, y bueno, yo digo, bueno, aparte lo debe estar jugando Ding Liren, pensaba, ¿viste? O sea, uno porque tiende a pensar así, ¿no? Si lo juega Ding Liren, bueno, algo debe haber chequeado, ¿no? En su casa. Si estos jugadores viven del ajedrez, bueno, básicamente preparan todo el día, ¿no? Entonces yo miraba esta posición y bueno, porque me acuerdo que esta partida la vi en vivo, eso fue la curiosidad, ¿viste? Y tenía el módulo al lado, ¿no? Y yo miraba por mi cuenta y no entendía del todo, ¿no? Entonces acá es una posición bastante curiosa, porque, digamos, a pesar de todo, ¿no? De que tal vez la evaluación no está tan clara, tampoco está tan claro cómo jugar con blancas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ahora con blancas? Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, defendemos, ¿no? claro, para lo que después estén mirando, digamos, la grabación, les recomiendo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hago una pregunta o algo,
frenar el video, ¿sí? Frenar, Tomarse ¿no? el Sí, y tiempo. pausarlo y sí, sí. Sí, y agarrar y tomarse el tiempo de pensar. Uno puede parecer, "Ah, pero qué pérdida de tiempo, para eso miro el video". Pero muy importante, no es lo mismo practicar, entrenar, que estudiar. No es lo mismo, Ujú. ese es otro error súper común. No es lo mismo, hay que entrenar. ¿Vos qué pensás, Gustavo, acá? ¿Qué hacemos? ¿Sacrificamos el peón? ¿Largamos el DB2? Y O... yo para decir, yo lo largaría, porque Claro, lo que pasa es que yo caballo ya C3, planteé una partida un tanto, porque defenderlo, no sé, y parece, ¿no? Como que, me da que el negro va a estar más contento, ¿no? claro, sí, o Pero sea, no va a estar sé, saliendo. Claro, el tema es que, por ejemplo, ¿a dónde sacrificamos? ¿Cómo sacrificamos el ¿cómo peón? lo De varias sacrificamos? maneras, Lo que ¿no? estaba mirando, porque por ahí me hacen dama B2 y tengo que abandonar. Claro, es que ahí está el problema, ¿no? O sea, Que a venga veces Miguel. las ideas son muy bonitas, pero nos faltan las variantes, ¿no? Que esa es otra cosa también súper importante, Salvo ¿no? que O sea, hiciera un alfil C1, después de comer una cosa rara ahí, pero claro, pero el tema es que, por ejemplo, ¿no? En la partida se dio caballo C3 caballo y acá de vino tres. dama por B2, ¿no? Y yo me acuerdo, cuando vi esta posición no entendía nada, ¿no? Porque digo, Claro, ¿qué vos está decís, ahora pasando me acá? están comiendo el DC2. Ahora me comen el DC2, ¿no? O sea, y parece que estoy mal. Sin embargo, Bayer hace esta jugada. Rey D2. Eh, Entonces yo me quedé acá, ¿no? Como diciendo, wow, ¿no? Porque realmente, ¿no? Es, wow, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿por qué juega rey de 2? Bueno, la idea principal, por supuesto, es el hecho de que, eh, digamos, el peón de C2 ahora está defendido, ¿no? claro. Entonces, uno podría decir, bueno, pero acá podría hacerte una idea como alfil por C2, ¿no? En donde básicamente luego de dama por C2 viene No, pero dama la dama por... no saldría, ¿no? Ahí Claro, el problema es parece que que ya está medio luego agarradita la dama. caballo G2, próxima alfil acá y perdiste la dama, ¿no? O Pero sea, dama, sí. estás en problemas. Entonces, no se puede hacer esta combinación. Y es curioso, pero bueno, el rey toma parte de la partida, ¿no? O sea, Sí, defiende sí, caballo, sí. defiende todo. De repente aparece la opción de ya torre Steinitz estaría B1. muy feliz, Maxi, a vos que te gusta el Sí, deporte. sí, Steinix. De hecho, en esa partida la comenté contra Paulsen, ¿no? La comenté Sí, en el sí, canal, se lo vi. sí, claro. Claro, vamos con el Eh, rey. sí, 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 el rey participa, el rey es una pieza activa, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Como dicen, no, no se los recomienda hacer en casa, ¿no? Eso de sacar el rey para... Preferible que no, ¿no? Pero hay veces que, bueno, está bueno tener presente de que, bueno, se puede utilizar el rey también algunas veces. ¿Por qué acá sí y en otras situaciones no? Bueno, simplemente por el hecho de que todavía no se puede abrir la posición. Si se pudiera abrir, no se lo recomiendo, ¿no? Pero como no se puede abrir y aparte el otro está retrasado en desarrollo, es lo que decíamos en un principio. Hay una habilidad, pero no se puede aprovechar, ¿sí? Claro, sí. Entonces, aquí el negro jugó dama B6, que es Volvió. razonable por el simple hecho de que, bueno, estaban avanzando torre B1 y torre por B7. Entonces, Además vino vuelve y caballo amenaza G2. algo, ¿no? También. Se Claro, o vuelve sea, tocando, qué sé yo. y acá sí que ya yo no confiaba para nada en lo que me decía el módulo, esa es la realidad en su momento, ¿no? O sea, acá ya yo no confiaba nada porque digo, pero esta posición no puede ser que el blanco esté claramente peor, o sea, debe haber una variante, y buscaba variantes, ¿viste? Y no tenía demasiado claro. Hoy en día el módulo se da cuenta realmente, ¿no? O sea, te pone compensación, si mal no me recuerdo exacto la evaluación, pero dice que el blanco no está mal, o sea, eso es Claro. interesante. Entonces, acá jugó A6, ¿no? Torre B1 y dama 7. Mirá Entonces acá vos. está lo interesante, ¿no? O sea, el tipo, claro, buscó la manera de quedarse con el peón, porque claro, es una cuestión lógica. A ver, si hicimos todo este lío, sacamos la dama, perdimos 40 Sí, tiempos sí, para sí, comernos sí. el peón, no lo vamos a devolver encima, ¿no? No tiene sentido. Entonces, bueno, toda esta maniobra con A6 y dama 7 justamente es para evitar que al torre B1 venga torre por B7. Por supuesto, previamente el torre B1, cuando jugó dama B6, no se podía hacer porque estaba amenazado el peón de D4, ¿no? Entonces, defendió y bueno. Entonces, es bastante curioso. Esta posición, más allá, digamos, en sí de lo que estaba comentando del módulo, está muy interesante como evaluación general, ¿no? Para entender un poco el tema de las piezas. De hecho, hay una frase muy famosa de Grau, ¿no? Bueno, yo por lo menos lo leí en Grau, seguramente será de otro, que decía, las piezas valen por lo que hacen, no Por lo por que estar en hace. el tablero. Claro, entonces bueno, este es un claro ejemplo, ¿no? Porque es verdad, bueno, mira, el negro tiene un peón de más y probablemente tenga un segundo, porque el de 6 está bastante Sí, está ahí, propenso a ¿no? caer. Está una Está ahí. incertidumbre. Sí, 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 hace rato que está ahí el Sí, 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 peón, sí. ¿no? O sea, eh, desafiando, ¿no? A las leyes del ajedrez, digamos, intentando ahí sobrevivir. Pero el tema es que si observamos esta posición, el negro no tiene casi movimiento de piezas. Eso es bastante Claro. curioso, ¿no? Entonces a mí me costaba muchísimo comprender cómo podía ser que el negro tuviera tanta ventaja acá, porque el módulo, te digo, Claro, tiraba porque además 0,90. salvo, yo lo que miro así, suponete que entrar ahora, más allá de que el rey blanco me lo veo raro ahí,
que las piezas blancas coordinan, ¿no? Los caballos enlazados, Claro, la torre en la columna, el alfil en F4. claro. O sea, la posición de blanca, como digo, ¿no? Muchas veces está bonita, ¿no? O sea, por lo menos está Claro, bonita. sí, estamos bien con las piezas. A mí que me gusta tener Claro, las piezas bien ubicadas. bien ubicada. Bueno, Bueno, acá estamos claro. bonitos, estamos bien organizados. Y el negro no. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, imaginen que ustedes están mirando la posición esta y están de negras, ¿no? Y miran lo que dice el módulo. Bueno, acá hay dos opciones. O realmente saben toda la línea de memoria hasta el final, sí, o sea, pero toda, sin. Que la verdad es que yo, no sé, ese tipo de cosas depende mucho del nivel en que uno esté jugando, ¿no? O sea, porque, digamos, si sos un maestro, bueno, está bien, tenés la opción porque uno está entrenado, etcétera. Si sos un jugador de club y querés hacer siempre esto, y la verdad que tenés que estar 8 horas por día analizando para ver Más o cosas como menos, este sí. estilo, ¿no? Y Es buena muy memoria, complicado. aparte. Y tener buena Claro, memoria. y tener una memoria, ¿no? Prodigiosa, Claro, ¿no? Eh, pero no solo eso, porque ¿cuál es el problema de estas posiciones cuando uno prepara así, super módulo? Que te olvidas una jugada y perdiste. O sea, claro, porque sí, sí, obvio. humanamente estas posiciones son durísimas, ¿no? O sea, ¿cómo haces para jugar acá con las negras, ¿no? O sea, de hecho, miren, para ver, creo que era ahí, ¿no? Ahí estamos. Ahora lo vemos de negra, porque claro, cuando lo vemos de blanca nosotros hablamos de todo esto y es medio abstracto. Ahora lo miramos de negra cuando viene la situación. Y vos mirás esta posición y yo no sé qué jugar. Esa es la Con todas las realidad, piezas ¿no? adentro, sí. Están todas las piezas adentro, está complicado, ¿no? O sea, por más que el módulo me diga que tengo 80.000 de ventaja, o sea, yo no estoy seguro de esta posición. O sea, si no No, estoy con el seguro. módulo atrás, no está claro el asunto, ¿no? Ah, No digo, obviamente, no, si el módulo tira muchísima ventaja en no entrar, no, pero hay que mirar exactamente y entender por qué. A mí una cosa que me interesa mucho es que el módulo debe ser una ayuda, una herramienta, no que reemplace al jugador. O sea, que entonces que te ayude, que diga, bueno, pero ¿por qué? Y para entender y tener mejor, digamos, conocimiento, más que conocimiento, entendimiento de las posiciones, ¿no? Entonces, vamos con la blanca de vuelta, que estaba más bonito, ahí estamos. Entonces, acá vino caballo. caballo a 4, ¿no? Caballo a Que se 4 veía jugaba. venir, ¿no? Sí, 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 Con sí, la así. idea de C5 y Es que una cosa lleva a la empezar. otra, ¿no? Una cosa lleva a la otra. O sea, cuando el negro jugó a 6, dama 7 para no perder el peón, de repente terminó debilitando la casilla B6 y la casilla C5. Lo cual tiene mucha lógica, ¿no? O sea, como el alfil en F8 está muerto, ¿no? O sea, no puede salir básicamente de acá, las casillas negras empiezan a cobrar cierto valor para nosotros, ¿no? O sea, es como que, bueno, no hay defensa por ese sector. Entonces, claro, ahora viene caballo B6. Y es curioso porque es como una especie de bola de nieve, ¿no? O sea, una amenaza crea una debilidad, caballo 4 crea otra debilidad, ahora está debilitado, Claro, pero es que no, realmente no hay fuerza, opción. fuerza B5, ¿no? Claro, fuerza B5, caballo C5 y acá vino alfil G8. Que de hecho esta Esa jugada jugada siempre de que la veo. Bronstein. Esa jugada Exacto, de eso es lo que te iba a Bronstein, decir. ¿no? Esa es la jugada de Bronstein, ¿no? O sea, es lo que te iba a decir. Cuando veo esa jugada, lo primero que se me viene a la cabeza es la partida de Bronstein, ¿no? O Con sea, Borema, creo que era Borema, algo así. claro, sí, 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 una Carocam, ¿no? Una Caroca, sí, que sorprendió Eh, también. Entonces, es curioso, porque digamos, bueno, la fije 8 la idea que tiene es comerse el peón realmente, ¿no? Entonces acá ayer juega alfil E5. Esta jugada me parece también muy, muy fuerte, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿querés comerte el peón? Comételo. O sea, no me interesa. ¿Y por qué? Claro, pero te habilito F4, ¿no? Para caballo. Claro, es que habilita F4, por ejemplo, luego de peón por, vino caballo F4. Y acá está el punto. Alfil E5 tiene una doble virtud. Una es habilitar F4 y la segunda es que ahora no se permite E5, porque claro, una de las situaciones típicas cuando se juega con sacrificios de peones, etcétera, es que luego se puede devolver el peón. O sea, muchas veces los jugadores se toman el peón, pero no para quedárselo, para devolverlo y después terminar el desarrollo y tener alguna ventaja posicional, ¿no? Entonces, una de las ideas que podía tener el negro, porque no tiene uno, tiene dos, ¿no? Entonces, una de las ideas que podía llegar a tener es, bueno, me como el segundo y después lo devuelvo para poder sacar el alfil, ¿no? Con un Devuelvo E5, uno. ¿no? Claro, sacrifico uno y traigo el otro y trato de sacar el alfil, ¿no? Bueno, Bayer Lagraf se adelanta. Y esto también es importante ver, ¿no? O sea, cómo los jugadores, estos fuertísimos, todo el tiempo están pensando en el otro, ¿no? Esto es algo que yo siempre marco. O sea, uno de los errores también súper típicos es que nosotros pensamos en nosotros. O sea, que esto te digo, va más allá también del ajedrez muchas veces, ¿no? O sea, nosotros No, sí, pensamos solo en seguro, sí. nosotros, ¿no? Es una buena reflexión Claro. para Entonces, la vida. claro, es que bueno, yo siempre tengo la filosofía que el ajedrez muchas veces te enseña muchas cosas extra Sí. ajedrecísticas, ¿no? Entonces, es interesante considerar
que el otro también juega, que el otro te gana, ¿eh? O sea, de hecho yo a mis alumnos siempre hago el mismo chiste, ¿no? Acordate que el otro no es tu mejor amigo y te va a dejar ganar, ¿no? O No, sea, me estoy no, del otro... acordando, ya que nombramos a Boresky, nunca te olvides que tienes un rival enfrente. Es uno de los Uy, rivales. librazo. Sí, 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 lo sí, tengo sí. acá a la vista, porque estaba Librazo, pensando. librazo, librazo, sí, 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 sí. De hecho, si vamos al caso, Borevsky estaba obsesionado con la profilaxis, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. artículos por doquier de profilaxis, ¿no? No. Bueno, entonces, caballo F4, ¿qué hacemos? Atacamos el peón de 6, pero el verdadero objetivo es entrar en G6, entrar en la debilidad, ¿no? Porque total, el peón de 6, en este caso, está de más, pero no está cumpliendo ninguna función. Y de hecho, les comento un tip a la hora de evaluar sacrificios de peones, porque muchas veces lo que sucede es esto. Está el sacrificio de peón, pero nos da miedo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Uy, si sacrifico el peón y nunca lo recupero y pierdo al final, ¿no? O sea, se nos cruza por la cabeza eso cuando vamos a sacrificar. En general, ¿cómo hacemos para darnos cuenta de eso y para, en cierta manera, como calmar un poco ese miedo? Porque muchas veces la jugada no viene no porque la jugada sea mala o porque calculamos una variante, porque nos da miedo. Simplemente es eso, ¿no? O sea, me da miedo sacrificar el peón, porque no sé si lo recupero. ¿Cómo hacemos para saber si el sacrificio podría llegar a ser bueno? Observen dónde está el peón de más siempre. Traten de buscar dónde está el peón de más e intenten dilucidar si ese peón es importante o no. Porque muchas veces acá lo que importa es si el peón es activo, o sea, si el peón está haciendo algo, si está participando de la partida o no. Por ejemplo, aquí, los peones de más, ¿dónde están? Acá, por ejemplo. Podemos decir este o este, cualquiera de los dos. ¿Sirve para algo realmente ese peón? Para No, nada. O para sea, nada. es más, de hecho, si querés te los regalo, yo creo que habrá pensado Dean Liren acá, ¿no? O sea, te los regalo a los peones, tomá, querés sacarlo del tablero porque me estás molestando más que ayudarme, Claro, el ¿no? D7, el D7 te El lo ven. D7 sí, por supuesto, ¿no? Un O sea, monito te lo doy, ¿no? claro, totalmente. Entonces, lo curioso de la situación es que está bien, tenemos dos peones de menos, pero si vamos al caso, o sea, es más, por la estructura de peones, si uno mira a golpe de vista, o sea, tiene que contar los peones para saber que hay dos de más, ¿no? Porque Sí, no sí, parece sí, ni sí. siquiera. Entonces, muy importante, si sacrifican un peón, observen dónde va a caer ese peón de más. Porque, por ejemplo, si ustedes sacrifican el peón y ese peón está pasado a punto de coronar, y bueno, claramente no es una buena idea, ¿no? O sea, o si ese peón está avanzando y nos está molestando el contrajuego, no es una buena idea. Pero si ahora el peón no sirve para nada, bueno, podemos sacrificar. Total, el otro va a tener mucho tiempo antes de hacer algo, ¿no? Bien, entonces vino caballo de 7 aquí, caballo por caballo, caballo por caballo y caballo G6, Esa ¿no? es. Caballo por E5, D por E5, importante. Y acá, bueno, por supuesto, un poco de táctica, ¿no? Esto siempre va a aparecer. Porque, por ejemplo, aquí se puede capturar la torre, ¿no? Esto podría llegar a ser una alternativa. Lo que pasa es que, bueno, ya tenemos dama por D4 Claro, jaque, un dama de 4 y. y ya se pone peligroso el asunto, ¿no? Sí. Y uno dirá, pero bueno, pero al menos tengo torre de más, ¿no? O sea, podría pensar alguno, ¿no? Algún optimista, digamos. El optimista del gol, ¿no? El problema es que está bien, nosotros tenemos un peón, o sea, perdón, una calidad de más, en teoría. Pero recordemos que el otro tenía dos peones de más. Entonces, claro, cuando hacemos la conversión, de hecho, no es ventaja No, material para además que le blanco. dimos contrajuego, ¿no? Aparentemente yo no veía Exacto. cómo iban a jugar las negras y ahora, bueno, Y algo ahora tiene tiene. idea, que de hecho esto pasa Que muchísimo. hay que tener cuidado los Esto pasa caballitos. muchísimo en el nivel intermedio, o sea, que los jugadores de repente miran solo el material y se olvida de la actividad de piezas, ¿no? O sea, de Claro. cómo está dispuesta las piezas. Hay veces que es preferible no tener el material, o sea, preferible que, bueno, no sé, prefiero sacrificártelo antes que comerlo. ¿Por qué? Porque lo que importa es la actividad de piezas. De hecho, esa es un poco la idea de a caballo por tomar D por E5. Está bien, no te comí la torre, ¿no? Pero vos no tenés contrajuego ahora. Y podría parecer, ¿no? Que de hecho la partida hay una torre acá, pero podría parecer que ahora no, pero jaque o alguna idea de este estilo, ¿no? Jaque acá, o jaque acá, por ejemplo. Bueno, no pasa nada con No, ninguno de pero los dos, ahora es ¿no? la dama sola, ¿no? Antes era Exacto. dama y caballo, que Eso. es una buena combinación, ¿no? Claro, sí, sí, es muy peligrosa, ¿no? Para los blitz, dama y Sí, caballo, o sí, sea, me sí. quedo toda la vida, ¿no? Yo Sí, sé que la sí. pareja de alfil es buena, pero dame la dama y el caballo, ¿no? Dama de caballo. Entonces, alfil de 3, ahora tenemos tapando, tenemos dama de 2, etc. Y aparte, acá se ve exacto el concepto que acabo de decir recién, ¿no? De las piezas valen por lo que hacen, porque viene torre H7, y vos sabés que es muy curioso, ¿no? Como justamente uno cuando ve muchas partidas clásicas se le vienen ideas a las cabezas que tal vez la posición ni siquiera tiene que ver, ¿no? Pero la idea es la misma. De hecho, por ejemplo, yo veo este tipo de situación donde una pieza queda atrapada y lo primero que se me viene a la cabeza es la partida de Winter Capablanca. Es Ah, lo Winter primero que se me Palacio, viene a la claro. cabeza, El ¿sí? Es lo alfil primero. pobre muerto. El, bueno, es que acá pasa,
la idea es la misma, si vamos Sí, al sí, caso. sí. Y eso es lo interesante, porque nosotros cuando miramos partidas, nosotros estamos acostumbrados a buscar ideas de apertura todo el tiempo. Sí, porque se parece esta apertura a esta, porque se parece esta a la otra, esta acá. Pero también hay que armarse, por decirlo, como una base de datos mental de Ujú. ideas de mediojuego. Yo pienso eso, ¿no? Que uno tiene que tener ideas de mediojuego, ¿no? Ver, por ejemplo, que el E6 es típico, por haber visto partidas. Entender, por ejemplo, que acá esta posición, de hecho, yo considero que ya está perdida para las negras, ¿no? O sea, no es que tiene un poquito de ventaja. El módulo hasta este momento, en el 2013, tiraba que era ventaja negra y yo ya no lo podía creer, yo ya acá no confiaba para nada, ¿no? Y esto es algo increíble porque un jugador solamente por intuición dice, mira la Claro, es posición y dice, materialista el módulo, y digamos, bueno, pero ¿viste cómo es eso? De hecho, es una de las cosas que está mejorando terriblemente. Ahora te sacrifica además, ¿no? ¿Viste? Ahora es increíble. Te hacen sacrificios a largo plazo claro, han cambiado, sí, sí. impresionantes, ¿no? Bien, entonces, esta posición, si nosotros echamos un vistazo, pero el problema es ese, ¿no? Si echamos un vistazo, si estamos mirando el módulo y decimos, 0,90, sí, y seguimos, ¿no? O sea, como alienados, ¿no? Como en otro mundo, ¿no? Y no pensamos en la posición, capaz que la seguimos a la variante. En este caso, elegí un ejemplo un poco extremo, debo aclarar, pero me acuerdo siempre mucho la sorpresa que yo tuve, ¿no? O sea, como diciendo, no puede ser que el módulo esté diciendo esto, ¿no? Hay un bug, ¿no? Como dicen hoy en día, ¿no? Hay un bug, hay algo que está mal acá, no puede ser. Y es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, luego de H5, la posición está perdida porque básicamente hay dos piezas que no pueden mover. ¿Sí? O sea, es como si virtualmente tuviera una torre de más. Y acá, como digo, ¿no? O sea, lo importante es el concepto. Las piezas valen por lo que hacen. Acá, por más que vos tuvieras la torre y el alfil, el módulo muchas veces lo que hace es que las cuenta, porque están. ¿Sí? El módulo matemáticamente, ¿no? O sea, cuenta el material, pero es que en realidad no existe. Nosotros mirando, simplemente razonando, ¿no? Podemos darnos cuenta que esa torre y ese alfil no van a participar nunca en la vida, ¿no? O sea, que van a quedar ahí muertos y que no van Se a quedan seguir. ahí, pobre, sí, sí. Sí, sí, la verdad que es bastante triste, ¿no? La posición. Y por acá, en un momento, claro, en un momento cuando creo que era después del H5, ¿no? O sea, obviamente, yo hablo de que no es que estuve con el módulo prendido 30 minutos mirando. No, o sea, era curioso porque era la típica forma donde que generalmente preparan los jugadores, ¿no? Que agarran y te ponen, hacen tiki y el módulo piensa 10 segundos y dice, sí, tira esta jugada, ¿no? Y no lo deja ni pensar al módulo, ¿no? O sea, No, no. tira la primera que tira, ¿no? Entonces por acá se empieza a dar cuenta que ya está perdido. Y me acuerdo que pasaba de 0,80 para las negras a 3,40 para las blancas. De repente se dio cuenta, ¿no? Mira. Pero así, era una cosa, pero sensacional, ¿no? Y es lógico. Es como que si virtualmente tuviéramos torre de más. De hecho, en esa partida Winter Capablanca se ve bastante clara la estrategia, ¿no? a seguir en este tipo de posiciones. Cuando nosotros jugamos contra piezas encerradas, básicamente lo que sucede es que nosotros cuando ataquemos en el otro sector donde no están las piezas, vamos a tener una mayoría. ¿Sí? Ahí se va a notar. No tenemos que atacar donde están las piezas encerradas. Lo que tenemos que hacer, atacar por el otro sector. Claro, donde Porque le van a faltar refuerzos, para decirlo de alguna manera. exacto, muy bien, Bélica, exacto, sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Como para Le van a, defender. claro, le va a faltar refuerzo, no va a poder traer nada porque están muertas las piezas del otro lado. En esa Mm. partida, de hecho, recomiendo que miren Winter Capablanca, partida Esa buenísima. partida clásica, sí. Y es más, de hecho yo estuve muy tentado a ponerla en la clase, ¿sí? Pero como la subí en el canal, dije, ¿viste? No robemos de ahí porque, claro, no robemos de ahí porque, claro, si alguno ya la vio, listo, una lástima, ¿no? O sea, si alguno me sigue, por ejemplo, ¿no? Y vio la partida, es como que, bueno, sería una lástima. Entonces, les recomiendo que lo miren, y de hecho, es curiosa porque yo subí dos partidas, en este caso una de Winter Capablanca y otra que tal vez no sea tan conocida, que es, para que me acuerde, era Short de Blancas contra Kramnik, si mal no recuerdo. Que es increíble, si ves esa partida, es exactamente el mismo tema. Es Winter Capablanca, pero con un alfil en B3. Es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, y es increíble como justamente Kramnik utiliza el mismo tema, ¿no? Bueno, entonces, por eso es muy importante. Estos jugadores parece que tal vez esté con el módulo todo el día, pero conocen los clásicos, ¿sí? Los conocen, ¿no? O Obviamente, sea, ¿no? entonces, C5 y acá vino F4. Bueno, básicamente lo que hace el blanco es reforzar justamente la defensa de los peones, etcétera, ¿no? Entonces vino alfil F7 y dama F3. Por supuesto, uno podría entrar en arma, ¿no? Dice, uy, no, pero me va a comer ahora el caballo de G6. Pero es que es curioso porque incluso, ahora viene un roque largo, pero incluso cuando te comen el caballo G6, vos tomás de peón y sigue encerrado todo, Sigue ¿no? Y eso encerrada, claro, sí, sí. Ese es alfil pobre de Pinocho. claro, sí, 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 hasta acá, ¿viste? No hay Bueno, en chance, ¿no? Rocky Largo se veía venir, ¿no? Yo digo, En roque vamos a largo, tratar de aliviar sí. un Claro, poco. ¿cómo va a sacar las piezas si no? Entonces viene alfil E2
C4 y acá vino A4. A4. ¿No? Esa es típica también, ¿no, Maxi? Claro. Esos A4 para ver. Bueno, es que estructuralmente son típicos, ¿no? O sea, pasa la siciliana, en los gambitos de dama pasa muchísimo, ¿no? Cuando avanzan. Sí, suele ser, pero viste que es curioso, una ¿no? vez escuché algo de Rubinetti, que Uh-huh. hablaba del Marshall, ¿viste? Del Marshall. Decía, el Marshall lo que tiene en blanco es que se tiene que defender, y en un momento cuando haga 4 está ganado. Vos sabés que hay partidas que se así, defienden. No, sí, ni hablar. Metías a 4 y abriste la columna para la y ganás. Y ganaste, sí, ni hablar, sí. Es que bueno, es muy interesante eso, ¿no? Fíjate, por ejemplo, que nosotros acabamos de citar 2 tipos de aperturas que no tienen nada que ver una con otra, Sí, ¿no? Que es la sí, siciliana y el gambito de dama, ¿no? O sea, y sin embargo, el tema de A4 en las 2 es bastante típico. Por eso, nuevamente, ¿no? Volvemos a. Increíble, yo siempre me pongo a pensar, ¿no? O sea, increíble cómo el tipo hace muchísimos años dijo, ¿no? Los peones son el alma del ajedrez. O sea, cuánta razón que tenía, ¿no? O sea, un no, monstruo, de hecho, ¿no? mira, yo esta partida no la conocía y cuando enrocó largo, digo, en algún momento hay una 4, no sé cómo ni. O un C4, cuando me hiciste C4, digo, no, ahora es A4, pero en algún momento no sabía. Sí, tiene que venir. Tiene que ser la jugada ganadora. Claro, es que ¿qué pasa acá? Esto es bastante interesante porque, digamos, nosotros ¿por qué jugamos a 4? La primera pregunta obviamente que vamos a tener es ¿qué pasa si me come el peón? ¿No? O sea, esa es la primera pregunta clave, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero me come el peón y ya, está bien, yo tengo las piezas muertas, pero tengo 40 peones más o menos en compensación. Sí, perfecto, es verdad eso. Pero también ahora se suma el hecho de que el rey está expuesto, ¿no? O sea, esta columna ahora está abierta y va a tener problemas. Y sobre todo también que el peón está bien, comiste un peón, pero estás débil, ¿no? Entonces, ya ideas de este estilo empiezan a cobrar fuerza, ¿no? Incluso torre B4. Y el problema, como decíamos recién, no vienen los refuerzos. Los refuerzos no llegan nunca. Mientras que yo, por ejemplo, puedo jugar con torre B4, puedo traer la torre, puedo traer la dama, ¿no? Y llega un momento en que, bueno, van a ser mayoría y no hay forma de frenarlos, ¿no? De hecho, pasa algo muy similar. Mira, en la partida pasa que juega rey C7, ¿no? O sea, bueno, entrega, ¿no? El peón para intentar generar un contrajuego, ¿no? Con dama de 4 jaque. Entonces, rey E1 y torre A8. Entonces, acá viene una cuestión bastante importante, ¿no? Los jugadores cuando enfrentan este tipo de posiciones, algo que sucede que es muy típico, es que empiecen a perder la calma, ¿no? O sea, porque se sienten atacados, se sienten. Y hay algo que hay que saber. Además hay cierta fatiga después de un tiempo estar calculando. Ni hablar totalmente. Claro, uno ya está cansado después de calcular tantas variantes, sí, no es fácil, por supuesto, ni hablar. Claro, sí, ya no sabes, viste, ni dónde estás parado, ¿no? En un momento, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Porque yo lo que noto muchas veces entre los jugadores, por ejemplo, no sé, digamos, sin ranking, ¿no? A 1800, muchas veces hasta 2000 incluso, y a veces jugadores más fuertes también, que tienen una falsa, digamos, concepción a veces no digo del ajedrez en general, pero de cierto punto, de cierto detalle, que es que piensan que cuando los atacan están peor. Sí, sobre todo los jugadores agresivos, ¿no? Si me atacan estoy peor, ¿no? Y es como que es algo automático que uno lo piensa. Yo digo también muchas veces porque, lo digo como entrenador, pero lo digo como jugador también, ¿no? Porque ya nos ha pasado 1000 millones de veces, ¿no? Todo lo que diga en general es porque ya me pasó. O sea, seguro, ¿no? O sea, de hecho, yo siempre hablo mucho con los chicos de esa falsa idea que se cree que el valiente, el que se luce, el demás, es el jugador de ataque. Y eso es una falsa, porque el ajedrez era para todos, digamos. Petrosian era un ídolo para mí, y no necesariamente por jugar. Bueno, pero vos sabés que te voy a comentar algo bastante. Y era un valiente. Sí, no, ni hablar. O sea, vos sabés que te voy a contar algo bastante curioso. Te voy a contar algo bastante curioso de, por ejemplo, cómo fue, digamos, el progreso ajedrecístico, ¿no? O sea, los gustos, ¿no? O sea, que yo siempre lo hablo, pero me parece bastante gracioso. Vos sabés que en mi juventud, digamos, o sea, cuando tenía, no sé, 15 años, no sé, ahí más o menos, a mí me encantaba Mijail Tal y escuchaba heavy metal. Te lo juro, ¿eh? O sea, así, ¿viste? Era muy coherente, por lo menos, ¿no? Sí. Y vos sabés que hoy en día, no te digo, no es que me dejó de gustar el heavy metal, ni es que me dejó de gustar Mijail Tal. Claro. Pero también, digamos, eso es lo que veo siempre cuando uno va progresando, ¿no? Tengo la capacidad de que me gusta mucho la música clásica y me gusta Karpov. O sea, entonces, es bastante gracioso, ¿no? O sea, te tranquilizaste un poco, sí. Sí, claro, pero es que yo creo que lo bueno de esto, uno empieza, viste, con el conocimiento mismo, empieza como a gustarle cosas que uno no puede hacer, ¿no? O sea, como que lo lindo está, che, mirá este tipo lo que hizo. Vincular disciplinas es una actividad muy linda.
la verdad. Sí, ni hablar. Entonces, es curioso, ¿no? Porque, viste, en este caso, te vuelvo a repetir, no es que me dejó de gustar las otras partidas, pero me parecen mucho más profundas, por ejemplo, las jugadas de Petrosian, perdón, Claro. de Karpov, ¿no? Esas partidas, digo, wow, qué loco esto, ¿no? Cómo el tipo realmente razonaba el Yo ajedrez, siempre a ¿no? los alumnos les comento, bueno, a mí me gusta mucho Petrosian, que llegué tarde a Petrosian por un prejuicio que cuando yo era chiquito vino Fischer y todo era Fischer. Entonces me parecía Claro. que Petrosian era un partener, uno más. Y después cuando le entré a Petrosian, digamos, un genio total, el tipo, Es una increíble. admiración total. Sí, De sí. hecho, de hecho, existe el estereotipo de que Petrosian era un jugador de muchas tablas, entonces que era un jugador aburrido, ¿no? O sea, que No, también. para nada, porque No, súper entretenido y de hecho hay partidas magistrales. Por ejemplo, hay una que le gana a Smilov, que le sacrifica un peón sí, con sí, un sí, D5, con doble sacrificio de peón, con sí, D5 y sí. con caballo Sí, una G5, que estructura medio de, sí, de similar. eslava, claro. Sí, sí. Claro, que es una cosa fantástica, ¿no? Y vos decís, pero este no es Ni Petrosian, hablar si la que le gana a Kasparov con ese rey B7, rey con C6, ese rey B7, sí, 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 uno sí, de sí. tres. ¿De dónde salió, Impresionante. no? ¿De qué planeta viniste, como decían? Bueno, entonces, Sí, acá Torre a sigamos. 8. Y es curioso, ¿no? Porque, como les digo, ¿no? Acá en esta situación, muchas veces nosotros empezamos a perder la calma, ¿no? O sea, no, se me viene, no, ahora tengo que defenderme. Y empieza a jugar ultra pasivo, ¿no? O sea, empieza. Vos sabés que esto yo lo aprendí a las malas. Yo siempre lo cuento, esto yo lo aprendí a las malas. Cuando uno tiene ventaja, en general, yo creo que es un instinto humano, ¿no? Cuando uno tiene ventaja, cuando alguien, viste, como que quiere conservar algo, ¿qué hace? Justamente, trata de conservar, de quedarse con eso y se trata de quedar con todo y empieza a jugar pasivo. En el ajedrez por lo menos pasa que empezás a jugar pasivo. ¿Por qué digo que lo aprendí de la mala manera? Porque yo perdí 3 normas por esto. O sea, 3 normas de maestro internacional, hasta que me di cuenta de este detalle, ¿no? O sea, me di cuenta que cada vez que el otro me atacaba, yo me iba todo para atrás. Y me quedaba así, ¿no? Chiquito y no hacía nada. O sea, y trataba de aguantar las jugadas nomás. Y no, en realidad, esto es un poco antiintuitivo, ¿no? O sea, porque uno dice, si me atacan, defiendo. Parece lo más lógico del mundo. Pero claro, la mejor forma de defender es contraatacar, o sea, no defenderse. Entonces, es curioso porque la misma definición es rara, ¿no? Si lo ponemos a pensar. La definición de defensa suena algo pasivo, justamente, y no lo es. Defensa es contraatacar. Hasta que lo aprendí, digamos, perdí un montón de normas, estaba enojadísimo, ¿no? Y después, bueno, es como todo, Lo ¿no? O lograste. sea, No, qué bueno esto de que pero transmitas tu eh, experiencia, ¿no? Porque es muy útil. es, claro, o sea, y es interesante también tener presente de justamente uno, más allá de las frustraciones, porque aparte fueron 3 normas seguidas. No es que fueron, o sea, en los 3 torneos estuve a punto de ganar el torneo, conseguir la norma de maestro internacional y las perdí las 3. O sea, y cada vez peor fue, digamos, porque el jugador con el que jugaba era menos rankeado, cada vez tenía menos rating, ¿no? O sea, la primera, ponele, me pasó que me jugaron a tablas. Absolutamente a tablas, porque sabía que yo tenía que conseguir el punto. Bueno, forcé de más, perdí. Ok, ¿qué va a hacer? Segunda partida, lo mismo. Forcé de más, empaté igual, pero bueno, no conseguí la norma. ¿Y qué pasó? En un momento empecé a darme cuenta, la tercera fue la que ya me avivé. Dije, pero acá hay algo que está mal, ¿no? O sea, la tercera norma, jugar con un jugador que es muy fuerte, por supuesto, pero viste cómo hacen estos de los ITT, ¿no? O sea, que cada jugador es fuerte, todos son fuertes, ¿no? Pero era el último preclasificado. Entonces yo tenía que jugar de blanca contra el último preclasificado, que venía último, o sea, y tenía que ganar, y sacaba no el título, la norma, ¿no? Y lo que pasó fue que, y esto está bueno, ¿no? Yo creo que es una buena reflexión, porque esto, a veces el mismo contexto te sugestiona, ¿no? Por ejemplo, lo que pasaba, que yo me di cuenta, es que cuando uno jugaba ese tipo de, yo por lo menos cuando jugaba ese tipo de posiciones, de situaciones decisivas, tendía a cambiar mi estilo. O sea, no quería ni arriesgar desde la apertura. No, nada, nada, nada. Nada. O sea, porque claro, yo quería conservar eso y tratar de jugar. Y claro, y después me di cuenta, pero si yo soy un jugador que le gusta tirar todas las piezas para arriba, ¿por qué estoy jugando esto, no? O sea, después ya en partidas decisivas, viste, me ha pasado que empecé a jugar a mi estilo, ¿no? Realmente. Pero les comento esto porque es algo que probablemente en algún momento les va a suceder a ustedes también, ¿no? Y está bueno ya. Sí, sí, sí. Claro, tener la experiencia de otra persona que te diga, bueno, mira, ya me pasó esto, Sé fíjate. fiel a vos mismo, ¿no? Claro, estate atento a esto, ¿no? O sea, no cambies el estilo porque, no sé, qué sé yo, estás jugando esta partida particular, o sea, yo siempre digo lo mismo, cuando vos juegas una partida decisiva, ten en cuenta, sobre todo si sos chico, que vas a jugar muchas más. O sea, no te hagas problema porque vas a jugar esta particular. Claro. Entonces, es interesante, digamos, tener presente esto. Entonces, fíjate que acá vino torre B1, torre acá y C3. Pero ves, o sea, es curioso, porque acá no viene torre C1, ¿no? O sea, es lo que te digo, ¿no? O alfil D1, o Claro, estas claro, jugadas que son. conserva. Claro, O sea, claro. torre B1 está bien, porque, digamos, torre A1 era una amenaza fuerte, ¿no? Pero ahora, C3, calculando, ¿sí? Sin miedo. Entonces, viene a jaque, rey acá,
Y la verdad es que este ataque, como suelo decir, ¿no? Es un ataque de risa, ¿no? Porque no amenaza nada, ¿no? O sea, no está haciendo nada. Podría asustarte en un apuro de tiempo, pero si así. Claro, pero analizando, digamos, probablemente, de hecho, por la jugada en que están, deben estar en apuro de tiempo, pero me Yo parece muy acá más que interesante. digo, si mi rival con blanca me robo mi propio peón de 7 y hago alfil C5. Porque ese alfil no Claro, mueve, sí, sí, el sí, sí, sí. En C5 una de esas, viste, el peón se mueve, necesito ese ¿no? alfil. Salto. O capaz jugar Fise 5, ¿no? De una, ¿viste? Claro, claro. Por ahí no se da cuenta. Capaz que no se da cuenta. Bueno, entonces, la cuestión es que básicamente la posición está perdida, absolutamente. ¿Y por qué? Porque las piezas no pueden salir, ¿no? De hecho, vino torre C2 intentando comerse el peón de C3 y juega dama E3. O sea, no le interesa ni siquiera sacrificar el peón de C3. Claro, claro. Porque es como si tuviera torre de más. De hecho, solo como curiosidad, Marco, que este alfil está colgado hace como 20 jugadas, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, se lo sí, puede sí, comer, me olvidé de decirlo, no ¿no? se lo Pero comió nunca, no, no por se lo eso. comió nunca. Pero que es una cuestión, digamos, en este caso, digamos, matemática, ¿no? O sea, la torre está encerrada, tenemos 5 puntos encerrados, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a comer el alfil y que luego la torre salga? Ya no me conviene, mejor dejemos los 5 encerrados, ¿no? Entonces, dama por dama, rey por dama, torre por C3, vino rey de 4, torre acá, torre 1. Y es gracioso, ¿no? Porque, digamos, en esta posición, si contamos, el negro tiene 2 peones de más y está perdido. Está completamente Claro, perdido. claro. Está completamente perdido acá. Porque lo que sucede es lo que estamos anticipando, ¿no? Básicamente el blanco comienza a jugar con la pieza de más. O sea, y el Y otro no además puede hacer. ahora el rey, Es que ¿no? ahora el rey, El sí, rey salió de la casa, bueno, salió. de la casa. No sabemos si alguna vez tuvo casa el rey este, Sí, porque todo siempre en el pero centro, ¿no? O sea, nunca, ahora pero interviene porque es siempre. una pieza de ataque en cuanto lo pongo en C5. Exacto, bueno, es que eso también es importante tenerlo presente, ¿no? En los finales el rey participa. De hecho, yo recuerdo haber visto algo que me gustó mucho en un libro de Sí, sí. Agar, si mal no recuerdo, que él comentaba, el rey en los finales Sí, toma sí. valor, o sea, pero no toma Numérico. valor Sí. numérico. O sea, claro, entonces, él comentaba que un rey vale 4 puntos. O sea, que básicamente es más que un alfil, más que un caballo. Cuando nosotros somos conscientes de eso, no vamos a dejar más nuestro rey allá. No, ¿no? O sea, hay vamos que a hacerlo participar, sacarlo, porque pero puede importantísimo. decidir O una sea, partida. Sí, sí. totalmente, sí, 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 sí. O sea, entonces, en este caso el rey ataca. ¿Por qué? La razón es muy simple. El rey ya no puede recibir jaque mate, entonces puede ir y hacer de las suyas, digamos. Entonces, rey C6 y vino torre B8, ¿no? Entonces, alfil por caballo, peón por y torre H8. Bueno, entonces vino torre acá. Y es curioso, ¿no? Porque, digamos, de repente hay 2 torres atacando y no hay nadie defendiendo. Y acá, bueno, hay una regla que dice, ¿no? Que cuando vos atacás tenés que tener una mayoría de piezas que el defensor, es una cuestión lógica, pero se dice que cuando vos tenés 3 piezas más que el rival, probablemente tu ataque sea decisivo, ¿sí? Ya está, ¿no? Entonces, bueno, si vamos al caso acá, tenemos 2 torres atacando y el rey que se va a unir, así que esto podría ser ataque decisivo. De hecho, les recomiendo, es un video muy bueno, seguramente lo habrás visto vos, Gustavo, es una partida súper famosa de YouTube que está Kasparov analizando una porción de Karpov, que lo pinta, ¿no? Le hace un sacrificio Sí, en sí, H6, sí. creo que era una Breyer, no, en una 6F, ¿no? Sí, no, Eh, sí, sí. y bueno, y es muy interesante porque Kasparov dice, no, porque yo acá lo que vi básicamente es que yo dije 1, 2, 3, 4 y conté las piezas, Claro, ¿no? sí, O sí. sea, y justamente dice eso, ¿no? O sea, yo conté las piezas y de repente tengo 3 piezas Acá, atacando más que. aparte, mientras vos hablabas, yo ya estaba viendo una imagen de mate ahí con Ya, el ya rey se ve. C5 y todo, ¿no? Ya no me quiero spoilear Claro, nada, porque yo ya estoy aprendiendo sí, 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 también. sí, sí, sí. De hecho, acá vino jaque, única jugada para justamente evitar el torre B6 jaque y rey C5, rey E3, torre acá, jaque, rey, y acá abandonó directamente. Porque, claro, el problema ahora es que si viene aquí, rey C5, vamos a hacer, uy, se me movió. Si No, viene ahí el rey hay una acá, imagen de mate muy linda, ¿no? acá es mate, ¿no? Muy Sí. lindo. Y si va para arriba, rey C7, acá viene rey D4. Vuelvo. Eso es lo que estaba Vuelvo, mirando, impune, justamente. ¿no? Impune. Entonces, torre por y rey C5. Y es muy graciosa esta posición, porque si la observamos, tiene una pieza entera de más, ¿sí? Tiene 2 peones también. Sin embargo, el mate es inevitable. Y se viene por Totalmente. acá, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, haga lo que haga, vamos a poner una jugada así de ejemplo. Acá, jaque, acá, jaque, acá.
y mate, ¿no? Es gracioso también que este peón le quita la escapatoria acá, ¿no? Eso también es muy curioso. Parece una composición. Parece una composición, ¿no? Sí, sí. Claro, o sea, como dato curioso, cuando terminó la partida yo me sentí bien, tengo que decirlo, porque dije, tomá módulo, ¿no? O sea, tomá, porque uno, ¿viste? Uno de la vieja escuela un poco, ¿viste? Le gusta, ¿no? Ver este tipo de cosas, ¿no? Cierta satisfacción humana de ganamos una Claro, mano. digo, bueno, triunfó el humano, ¿no? Una vez tenía que pasar, ¿no? Pero bueno, nada, obviamente hoy en día este tipo de cosas, el módulo, los diseñadores lo han corregido a niveles increíbles, ¿no? O sea, son muy fuertes, pero más que decir exactamente cómo es que se usa el módulo, es cómo uno tiene que observar las posiciones y pensarlas, porque a mí me ha pasado sin el módulo. Recuerdo, por ejemplo, una situación donde jugué una partida, no me acuerdo ahora contra qué maestro, en ese momento yo tenía la enciclopedia de Nun, ¿viste? Y resulta que vi una variante y Nun ponía leve ventaja blanca, ¿no? Bueno, yo me meto con toda la línea, re contento, ¿no? Que sí, que la teoría, que estoy siguiendo a Nun, que la tiene re clara, no sé cuánto, me matan, ¿viste? Pero me matan, ¿viste? Pero ¿qué me sucedió? De repente, cuando yo meto todas las jugadas teóricas, o sea, era como 16, 17 jugadas teóricas, donde tenía un peón de más, ¿sí? Y, dije, y me dice, bueno, a ver, tengo peón de más, me dice que tengo leve ventaja, bueno, esto es una bomba, digo, ¿no? Pero lo curioso es que cuando entro a la posición, termino de entrar en toda la teoría y la teoría se acaba, empiezo a pensar por mí mismo. Gran error, lo tendría que haber hecho antes. Entonces, empiezo a pensar por mí mismo y empiezo a ver que no encuentro jugada, que la posición me parece terrible, que es horrible la jugada, que no encuentro defensa ni siquiera, ¿no? O sea, no era que poner está un poco peor, me sentía perdido. Y bueno, nada, terminó sucediendo lo que era lógico, ¿no? Me mataron, me pintaron, ¿no? Por todos lados. Y después es curioso, porque muchos años después ya con el módulo, me quedó la espina, ¿no? Y chequeé la posición, por supuesto. Y el módulo tiraba que esto era amplia compensación para las negras, o sea, que te estaban matando por todos lados. Y que claro, o sea, bueno, en ese caso, lo lamento por Nun, pero Claro. sí, sí, había fallado, ¿no? La evaluación ahí un Algo poquito, ¿no? puede fallar. Como Puede fallar, ¿no? Como dijo Tuzam. Entonces, bueno, por eso siempre aclaro, ¿no? Cuando uno ve una posición, etcétera, está muy bueno que uno sea parte de la posición, que uno mire, que piense, y sobre todo, la forma de aprender algo es generando dudas, ¿no? O sea, cuando uno mira activamente una posición, lo que hace básicamente es que se generan dudas. ¿Por qué hizo esta? ¿Por qué la otra? Hoy nosotros tenemos, o sea, y sobre todo las nuevas generaciones, tienen la ventaja de que pueden hacer eso y que encima tengan más o menos a Kasparov diciéndote, mira, la jugada buena es esta, ¿no? O sea, que es el módulo. O sea, entonces nosotros en nuestra época no teníamos esa posibilidad, teníamos que pensarlo y deducirlo por nosotros mismos, ¿no? O sea, era un doble de trabajo. Pero es interesante porque justamente uno ve, ¿no? Por decirlo, las viejas generaciones tienen muy buena comprensión del ajedrez, ¿no? Entonces, a veces sorprende, ¿no? Uno dice, bueno, lo voy a enganchar en teoría, no sé, y te esquivan, ¿no? Y te esquivan y te dan vuelta y te salen de la teoría, pero siempre con buena comprensión. Bueno, de eso es justamente un poco de lo que quería hablar en esta partida, de que cuando miran una posición, no sigan el módulo a ciegas. O sea, si lo siguen, entiendan por qué está haciendo las cosas, no solo de memoria. Si no van a tener problemas cuando se termine el módulo o cuando les cambien solo una jugada. Ahí van a tener muchos problemas. Y aparte, no, su comprensión no va a mejorar. Hay millones de libros, por ejemplo, donde, de autobiografías, en donde se puede ver, sobre todo maestros, hay una que está muy bueno de Kotov, ¿no? Que comenta justamente cómo fue su carrera, etcétera. Es solamente de biografía, ¿no? Y él comenta que justamente su método para mejorar fue que durante un tiempo, mientras cursaba la universidad, se puso a ver partidas cómo él jugaría, digamos, entrevistas de que, por ejemplo, en un final estuvo más o menos pensando como 5 años, no sé, o 5 días, no me acuerdo, 5 días creo que había dicho, ¿no? Solo un final, o sea, analizando el final para entenderlo. Entonces, muy importante entender que acá lo que importa es la calidad, muchas veces antes que la cantidad, porque en cantidad uno se olvida, ¿sí? En calidad, por lo menos, eso queda grabado. Entonces, si por ejemplo, están leyendo un libro, por decir algo, están viendo un video o lo que se intente luego hacerlo. Asimismo, por ejemplo, cuando estudian finales. Porque todos sabemos que en los finales del mate de alfil y caballo hay una W en algún momento, ¿no? Sí, sí. O sea, todos lo sabemos. Ahora, hacelo. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, entrenar es hacer, estudiar es mirar solamente y acumular información. De nada sirve tener la información, o sea, salvo que quieras enseñar, ¿no?
pero de nada sirve si después no lo puedes hacer. Entonces, muy importante, todo lo que estudien, entrénenlo luego. Si vos estudias una variante, jugá partidas con eso. Si estudiaste finales, si tenés un amigo genial, jueguen unos ping-pones, ¿no? O sea, pero muy importante entrenar, ¿sí? Quiero aclarar esto porque yo conozco miles de jugadores que saben una barbaridad de ajedrez, ¿no? Que se leyeron 30.000 libros y después se cuelgan todas las piezas. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? O sea, hay muchos casos, ¿no? Así que bueno, nada, simplemente les comentaba esto para que no caigan en el error. Muchísimas gracias, Maxi, muy agradecido, la verdad, bastante todo. Lo mejor para vos, después vamos a subir la clase y bueno, nuevo agradecimiento por esta Por favor, excelente. gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un gran abrazo, Maxi, que siga Nos todo vemos, bárbaro para Gustavo. vos. Que estés Gracias. bien. Chau, Muy chau. bien. Chao, chao.